¿qué pasa si ahora enfrentamos religión con ciencia? Puede ser un científico creyente, ¿y qué conflictos podría tener primero consigo mismo y luego con la propia comunidad religiosa? Vale. Yo creo, o sea, hay como esta idea, esto lo vamos a desarrollar mejor en otros capítulos, vamos a profundizar más, pero yo, así como para dar una pincelada, yo creo que esta idea de que hay una guerra histórica entre la ciencia y la religión, que la ciencia se ha construido en contra de la superstición religiosa y tal, yo creo que es un mito total, no tiene una base histórica, básicamente la relación ha sido en general de indiferencia o incluso armónica, con algunos pequeños episodios de conflicto, como podría ser sobre todo Darwin, yo creo que es el más claro, el de la teoría de la evolución. Sí, porque el de Galileo, tiene mucha tela, está muy sobredimensionado eso, ya hablaremos de eso. Entonces, yo a priori no veo ningún conflicto entre la ciencia y la religión, no se me ocurre nada, no se me ocurre ningún resultado científico que sea incompatible con la religión, no se me ocurre ninguno. Se me ocurren muchos que son incompatibles con ciertas lecturas fundamentalistas o literalistas de ciertos textos, eso sí, pero bueno, ya hablaremos más de ese tema también. Pero en sí mismo no se me ocurre ningún resultado científico que digas, es que si lo aceptas no puedes ser religioso, no se me ocurre. Sí que es verdad que hay muchas veces una especie de filosofía implícita materialista sobre los resultados científicos que de alguna manera se confunde como con la misma ciencia, en mi opinión, ¿no? Entonces, a veces se presenta como resultado científico algo que no es realmente un resultado científico, sino que es una interpretación filosófica de ciertos datos científicos, ¿no? Y entonces ahí sí, claro, hay un conflicto entre la religión y una interpretación materialista de la ciencia, pero no entre la ciencia y la religión per se, ¿no? Entonces esa es la manera en la que yo lo enfoco. O sea, ¿a ti sí que se te ocurre alguna cosa que digas, no, sí que veo como un conflicto fuerte de este aspecto de la ciencia con este aspecto de la religión? Actualmente es que depende también. Una cosa que me sorprende a mí de la religión cristiana es que es mucho más abierta y más amplia de lo que ocurre en otros ámbitos. En ciencia, digamos, el espectro de ideas o de pensamientos o de formas de entender la ciencia es mucho más cerrado. En la religión te puedes encontrar a un tipo que cree a pie juntillas en el creacionismo, incluso que los huesos de los dinosaurios los pone Satanás, sí, y se pueda sentar a comer exacto, es igual con un tipo que está estudiando el Big Bang desde la perspectiva científica. Y bueno, estuve a punto de ir al Vaticano, por cierto, esa nota la monté. Sí, con Dani SM, un saludo a Dani, vale. SM. Había conocido al director científico del Observatorio del Vaticano. Iba yo a entrevistarlo, claro, a él, y a conocer al Papa. Oye, pues eso tenemos que hacerlo realidad todavía. Va a venir un día aquí el Papa a hablar con nosotros. Va a poner reto por temporadas que venga. No, hemos empezado muy fuerte. Sí, rebajamos. Que venga Dawkins, zurramos. Sí. Pero lo que te decía es que ciertamente está ese espectro. Literal, el director del Observatorio Vaticano, tú miras su currículum y te meas en los pantalones, porque claro, es un tipo que, bueno, su tesis era sobre datos de supernovas, de no sé qué, gente inteligentísima. De hecho, la Iglesia tiene una tradición científica muy poderosa, claro, no solamente por los científicos que hoy sabemos que también a la vez tenían mentalidad religiosa, sino que sabemos que por los mecenas y también por los padres de la ciencia moderna. Eran todos, o sea, cuando empieza a diverger, lo que estoy estudiando ahora es el empirismo, Occam, Grosseteste y todos estos realmente eran religiosos y a la vez son los que crearon, digamos, el fundamento del método científico. Así que, en principio, no debería haber un conflicto como tal, pero claro, hay tantas interpretaciones y tantas formas de verlo que en ciertos sentidos sí te encuentras cosas que son incompatibles. Sí que yo creo que hay conflictos entre la ciencia y ciertas interpretaciones, como decía yo, ¿no? A lo mejor muy fundamentalistas, muy literalistas de las escrituras, como podría ser la Biblia, el Antiguo Testamento, el Génesis y tal, ¿no? Pero al menos en mi tradición, ¿no?, que es la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia en muchas de estas cosas nunca ha tenido una postura oficial acerca de cómo tenía que leerse cierto texto y, por tanto, la comprensión que había del significado de estos textos era mucho más flexible y dejaba pie a que avances posteriores pudieran revisar ciertas lecturas y ciertas interpretaciones, y eso es algo que ves en Santo Tomás, lo ves en San Agustín, etcétera, ¿no? Entonces siempre había como esta idea de que la escritura también había que interpretarla a la luz de la razón y a la luz de lo que la razón y los sentidos demostrasen acerca del mundo. Sí, y es cierto que ahí juega un papel muy importante la interpretación, porque es verdad que
ha habido conflictos y Galileo decía, él era una persona religiosa y la espalda se la cubría diciendo que la ciencia dice cómo funciona el cielo, no cómo llegar al cielo. Exacto, y al revés. Entonces, las escrituras dicen cómo llegar, pero no cómo funciona, ¿no? Sí. Pero te encuentras panoramas diferentes incluso en la modernidad. Está Stephen Jay Gould, que es un famoso biólogo, que le habla de la diferencia de ministerios. Claro. Está el área científica, que responde preguntas sobre cómo funciona el universo, pero sin entrar en el ámbito ético, moral o incluso metafísico. Entonces, él dice, el problema es cuando ambos ministerios solapan y entran en conflicto debido a que no entienden mutuamente cuál es el papel de uno con respecto al otro. Entonces los conflictos surgen cuando desde la Iglesia se pretende imponer una visión del origen del universo sin tener en cuenta los datos científicos, está metiéndose en el ministerio del otro, o cuando la ciencia quiere hacer algo parecido pero desde el otro punto de vista. Y ahí sí hay conflicto, pero ahí viene la pregunta. Entonces, realmente, ¿cómo puede la Iglesia acomodar ideas como el Big Bang o la evolución cuando desde siempre se ha interpretado que el universo fue creado por Dios en 7 días? ¿El universo fue creado en 7 días por Dios? ¿Así? O sea, claro, esa es la cuestión, ¿no? No quiero entrar mucho en este tema porque justo creo que el siguiente episodio vamos a hablar del tema del Big Bang y tal, ¿no? Sí. Pero, o sea, en esa pregunta hay un supuesto que yo diría que es falso. O sea, no me parece que sea cierto que desde siempre la interpretación, digamos, unánime y universal haya sido una interpretación literal de Génesis, en el sentido de esto hay que leerlo tal cual como suena, y por tanto, pues Dios creó el mundo en 7 periodos de 24 horas, tal y como los conocemos ahora, ¿no? Esto no es lo que te encuentras en Orígenes, no es lo que te encuentras en San Agustín, ¿no? Entonces, había mucha más discusión acerca de este tema, y el hecho de que hubiera esa discusión creo que nos muestra que la actitud hacia la interpretación de estos textos era más flexible que como nosotros en el siglo XXI nos pensamos que quizás era, ¿no? Entonces nos pensamos nosotros que quizás tenían una visión muy rígida, en plan, no, estos libros nos están dando verdades científicas y los interpretaban así y tal, cuando no era así y había mucho más espacio para discutir. Entonces, una vez que hay ese espacio para discutir, claro, cuando no tienes datos de la ciencia que te esté hablando de la edad del cosmos, no los puedes tener en cuenta, porque es que no existen, no los tienes, ¿no? Pero cuando los empiezas a tener, pues entonces sí, los vamos a tener en cuenta en la interpretación, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así. Claro. Porque ha habido momentos de todo tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que uno de los problemas con el heliocentrismo estaba que hay un ¿cómo se dice? ¿Un versículo? Sí, un pasaje. Sí. Mi cultura bíblica. Josué, me parece, estás pensando en Josué, ¿no? Que decía que Dios para el sol, sí. Entonces, realmente la discusión bíblica literal ha ocurrido a lo largo de la historia. Sí. Por eso, ¿cuál es la situación actual? La situación actual depende, o sea, yo creo que, por ejemplo, la actitud más de lectura de la Biblia en un sentido literalista y tal, yo creo que eso es un fenómeno muy americano, muy protestante, muy de los protestantes americanos, los que tienen el museo este del Génesis con los dinosaurios y todo, y eso es algo como muy americano. En cambio, no me parece que en España, por ejemplo, eso exista prácticamente al mismo nivel que existe allí, ¿no? Y dentro de la Iglesia católica, al menos yo lo que veo es que la actitud mayoritaria es de, no, a ver, estos son cuestiones científicas sobre las cuales la ciencia ya nos ha dado un montón de evidencia, por tanto ya está, no hay mayor discusión acerca de la edad del cosmos, acerca del tema de la evolución y tal, ¿no? Obviamente siguen habiendo ciertos grupos dentro que a lo mejor están planteando cosas distintas, pero porque al final la Iglesia no se mete a decir no, la interpretación correcta es la del Big Bang o es la de la evolución, porque tampoco le interesa a la Iglesia alienar a esas otras personas que a lo mejor ese tema no lo quieren aceptar por X razones, ¿no? Entonces yo lo veo en el mundo católico, al menos que yo conozco, no veo que eso sea en absoluto un problema. Yo he de decir que yo estoy también en un colegio religioso, vale. Y al contrario de lo que mucha gente habría imaginado o esperaría, es que no hay ciertamente en la actualidad un, como dicen, adoctrinamiento agresivo. O sea, ya ahora mismo estar en un colegio religioso, yo no rezaba el Padre Nuestro de entrar en clase, incluso ni siquiera yo iba a misa. Es cierto que ahora ya y mis profesores pues tenían muy integrado la parte científica y no había ese debate, por ejemplo, el Big Bang, y sí entendían que la Biblia había que hacer una lectura alegórica, ¿no? Entonces sí me sorprende que
que creo que todavía sigue habiendo mucho prejuicio, ¿no? Y quizás está muy denostado. Estamos viendo un efecto rebote, o sea, realmente el estado actual, porque yo creo que hoy casi, por lo menos en Europa, ser religioso es casi un motivo de mofa. Y muy en parte sigue habiendo cierto pensamiento peyorativo con respecto al creyente y en particular se le asocia como contrario a la razón. ¿Tú crees que puede ser un efecto rebote de lo que ha pasado en el pasado? Pues es que no lo sé, porque yo insisto que creo que esa idea que tenemos del pasado, de que la religión detuvo el progreso de la ciencia y tal, yo creo que eso es un mito que realmente no tiene base histórica. Entonces, no creo que sea tanto un efecto rebote de lo que ha pasado en el pasado, pero sí que creo que es un efecto rebote de bueno, o no. Es quizá un poco resultado de las historias que hemos contado acerca del pasado y acerca de esa supuesta relación de conflicto esencial entre la ciencia y la religión. Entonces, claro, si a la gente le contamos que los religiosos perseguían a los científicos y quemaban a los científicos, que yo esto lo he visto en comentarios de YouTube, obviamente, pues la reacción que vas a tener es, pues, estos religiosos, no sé qué, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si uno tiene una visión más adecuada y más balanceada de la historia, se da cuenta de que realmente no tiene por qué existir un conflicto per se entre la ciencia y la religión. Al contrario, que la religión ha convivido con la ciencia durante muchos años y muchos siglos, incluso ha sido muchas veces su principal motor, ¿no? Porque muchas de estas personas de las que hablábamos antes, justamente su actividad científica era una forma de oración y de adoración al creador, porque estaban de alguna manera intentando entender la estructura de su propia mente, ¿no? De cómo había estructurado el cosmos. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Que puede faltar diálogo también un poco, ¿no? Tengo la sensación de que la misma polarización que estamos viendo en cuestiones políticas, izquierda-derecha, o en temas también geográficos, geopolíticos, China, Estados Unidos, la estamos viendo también en religión, ¿no? Ya no solo entre creyentes y ateos, sino creyentes, cristianos, musulmanes. O sea, creo que falta diálogo y en parte está sufriendo... en este caso el perdedor de la historia es la religión cristiana, al menos en Europa. Yo creo que en Estados Unidos y en general en América puede estar una cosa un poquito diferente, pero en este pulso fe-razón un poco la sardina se ha llevado al ascua de la ciencia y puede que en detrimento de una conversación que yo creo que era positiva y que se ha perdido, y me da un poquito pena porque yo estoy siendo ahora mismo consciente, cuando estoy estudiando la filosofía medieval cristiana, consciente hasta qué punto hay mucho mito y hay un prejuicio muy fuerte sobre el pensamiento cristiano y que me da pena que se haya perdido porque además ese pensamiento es el origen de nuestros tiempos y el pensamiento científico surge de ahí. Entonces como que hemos dado la espalda a lo que ocurrió en el pasado y la hemos transfigurado para que no se parezca en nada a lo que es. Entonces me parece que es interesante hacer un ejercicio histórico y lo haremos en este canal, de dónde surgen las ideas, por qué surgen.